Amigos, continuamos con ustedes, hay que decirlo, yo soy su anfitrión Jorge Inserni y damos comienzo a nuestra segunda hora del programa de hoy. Saludos a todos los que nos acompañan a través de Liberty, Canal 27, Claro TV, Canal 26, Tiva TV, nuestros canales 8 y todas las estaciones que nos repiten a través de toda la isla de Puerto Rico, que nos puede sintonizar con sus pequeñas antenas en su residencia. Y a todos los amigos de la internet en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, un saludo muy cariñoso desde aquí de nuestros estudios de Tiva TV en San Juan de Puerto Rico. Hoy es jueves, estamos hablando de temas legales, como se han dado cuenta en la conversación. Ponerme de acuerdo con todos los licenciados, a veces es que uno dice una cosa y sale otra cosa por el otro lado, por eso es que es tan interesante, para mí lo es. Pero más importante todavía que nosotros mismos nos eduquemos, para no levantar argumentos que no proceden, para que usted estar seguro de que usted está haciendo las cosas correctamente. Si no, pues entonces vaya a su abogado de su selección y que lo oriente. Pero las cosas nunca son tan fáciles como algunos se creen, o algunos nos creemos. Por ignorancia, pero el desconocimiento no nos exculpa de que hay que cumplir con la ley. Saludo al licenciado Carlos Pérez Sierra. Saludos Jorge, saludos al compañero Pizarro y sobre todo a ustedes que nos acompañan en estos menesteres semana tras semana. Muchas gracias y saludo al licenciado nuevamente, al licenciado José Carlos Pizarro. Saludos Jorge, saludos al público televidente y al radio escucha también. Les recuerdo a todos los amigos que nos están viendo que si se quieren comunicar ustedes en su plano personal allá con uno de los dos licenciados que están conmigo en la mañana de hoy, pues sus nombres y teléfonos aparecen en pantalla continuamente y se pueden comunicar con ellos. Ya eso es una relación de ustedes con ellos que nada tenemos nosotros que ver con esa decisión suya y de ellos. Aquí tengo un mensaje de texto, les recuerdo, me los pueden enviar al 787-599-9188 con sus preguntas, dudas o comentarios. Me pueden enviar un mensaje de texto, yo lo recibo inmediatamente aquí en mi teléfono y con mucho gusto lo comparto con los licenciados. Me llega el siguiente, dice: saludos y bendiciones. Hace un año mi pareja y yo notarizamos un documento de capitulaciones aquí en Puerto Rico con separación total de bienes. El notario tiene la licencia de Puerto Rico. ¿Serían válidas las capitulaciones si nos casamos en Las Vegas? Nuestra residencia permanente es en Puerto Rico. Sí, el lugar de casamiento no invalida. No importa, no. Es un acuerdo prenupcial. Es como único puedo pensar con unas capitulaciones, bueno, no venga en el caso, que se celebrase con posterioridad, pero si lo que se celebró posteriormente fue el matrimonio, no hay ningún problema. Sí, tienen esa validez. De hecho, tan es así que matrimonios celebrados fuera de Puerto Rico se pueden divorciar aquí. Claro. Y tengo otro que dice: buen día, saludos. Ven acá, divorciar. ¿Ya los abogados en Puerto Rico están autorizados para casar y divorciar? Por lo menos para casar, yo no sé si divorciar, yo entiendo que para casar. Sí, pero para divorciar hay algo, hay un proyecto por ahí corriendo. Hay un proyecto por ahí, pero por lo menos para casar podemos, sí. Yo me opondría el de divorcio. De casar está bien, pero el de divorcio... Bueno, mi parecer, esto es muy personal mío. Sí, yo todavía pero diría, vamos a un tribunal y vamos a... Pero mira lo que ocurre, o sea, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo. Presumo que si se hace uno de divorcio va a estar limitado a unas instancias muy particulares. Igual que las declaratorias de herederos, que tienen unos requisitos claro, mucho más rigurosos para el notario que para el tribunal. Que para el tribunal. Y eso es bueno. Recuerda que el concepto de la notaría es más latino que anglosajón. O sea, el concepto del profesional de derecho en términos de notaría. Que aquí en Puerto Rico existe la situación de que tú puedes ser abogado y puedes ser notario y ostentar las dos. Para ser notario tiene que ser abogado aquí. Sí, no, pero eso es otra cosa. Que yo, para ser notario, tenga que ser abogado, pero me refiero al ejercicio de uno y del otro. En otras jurisdicciones no es así. Si ejerces la notaría, obviamente tienes que haber estudiado para abogado y haberte graduado, pero entonces tienes que decidir si
O sea, o si vas a ser notario o si vas a ser abogado, y muchas veces el doble rol confunde a la ciudadanía, pero el propósito de la notaría es precisamente evitar casos judiciales. Por eso la máxima, esta que no sé si él ha expresado antes, notaría abierta, juzgado cerrado. Se supone que el notario actúa como un filtro de negocios jurídicos o hechos particulares que cuando se plasman ante notario, pues se supone que ambas partes están asesorados y tienen ese tipo de consecuencias. Por eso es que se piensa en los notarios. Un tribunal no haría mucho más en esos casos de declaratoria de herederos, porque va a ser un juez. Pues ahí tiene la toga de juez, pero como quiera, lo que va a examinar es unos documentos De hecho, hay jurisdicciones donde el notario no tiene que ser abogado. Aquí es obligado que si vas a ser notario tienes que ser abogado. Sí, pero eso es en el derecho anglosajón. Estoy hablando. En la Florida tú no tienes que ser abogado para ser notario. Sí, de acuerdo, pero a lo que me. Pero aquí es la excepción. Sí, pero es aquí, pero en el derecho civil, en la tradición civilista es de la forma que estoy explicando, que no es el anglosajón allá. Allá el notario es una profesión, es un quehacer distinto. Vamos a ponerlo en estos términos. De hecho, hay un par de counties que no permiten que allá le llaman notary public, no le permiten usar el término en español. ¿Sabías eso, Jorge? Hay unos condados particulares que tienen una ordenanza que le prohíben a los notary public traducirse notario público, porque entienden que confunde a alguien que de procedencia de un país civilista, como lo sería Puerto Rico, como lo sería europeo, del continental europeo, y entienda que notario público es el mismo concepto acá. Y por eso ya se tienen que dejar en ese county, para esas ordenanzas, como notary public. Para que se entienda que es algo distinto. Y aprovecho para decirle a los notarios, a los compañeros notarios en Puerto Rico, que hay un término que se está como que poniendo de moda para decirlo de una manera light. Noto que muchos compañeros, cuando traducen al inglés su posición como notarios públicos, utilizan notary public. Pues eso es igualmente confuso, porque entonces parecería el notary public que encontramos en los Estados Unidos, sobre todo si la traducción es el inglés y nuestro contacto es con los vecinos del norte. Sería mejor utilizar civil law notary. Y en ese sentido, pues se ve que es la diferencia, que es una tradición distinta. He dicho. Yo solamente le voy a añadir una línea a usted. El contacto con nuestros amigos del norte no somos los mismos. Unos viven en la calle más abajo, otros en la calle más arriba, pero somos los mismos. Buenos días a todos. Le están dando cátedra a la televisión comercial con su programa de orientación. Excelente. Muchísimas gracias. Ese es nuestro propósito. No tenemos otro que no sea ese. Saludos. Como padre tengo una inquietud. En la escuela de mi hijo pública tienen la práctica y costumbre de hacer viajes fuera de la escuela, conocidas como giras. Mi inquietud es que te hacen firmar un permiso de relevo que dice que ellos no se hacen responsables por nada de lo que le pueda suceder durante el viaje, accidentes o otras situaciones. ¿Cómo? Entonces, ¿quién es responsable por lo que pueda suceder a mi hijo durante la actividad? Son niños, no se pueden dejar sin supervisión. Esta práctica es legal, antes que ustedes brinquen. Yo personalmente nunca he visto un permiso así que especifiquen. No, un relevo de responsabilidad en esos términos. Pero mi pregunta vendría a la siguiente. Yo le voy a añadir a la pregunta de la señora para que usted reaccione. Pues entonces yo no voy a permitir que mi hijo vaya. Entonces mi hijo no va a ir a la gira, y la gira era al observatorio de Arecibo, y la semana que viene hay un examen sobre lo que vimos en la gira, en el observatorio, y discutimos allí con el maestro en el lugar. ¿Me vas a penalizar a mi estudiante, a mi hijo? Y le puedo añadir, y le podemos añadir que tú no firmaste, que tú firmaste relevo y tu hijo sufrió daño,
Y tú vas a actuar como si no hubieses firmado el relevo. Con o sin relevo. Con o sin relevo. Con o sin relevo. Tiene la Esa responsabilidad. escuela tiene la responsabilidad en vigilando sobre ese menor, con o sin relevo. O sea, con que haya firmado el relevo, eso no es una carta en blanco para que el maestro No lo supervise. no ya. lo supervise, no. De hecho, tiene que supervisarlo. Sí, claro, y es responsable por la Y supervisión. sigue siendo responsable y el relevo no lo va a eximir. Eso es como... Se tiene por no puesto, como si no existiera ese relevo. O sea, No, pero, digo, en decirte- la forma que me está diciendo. Porque nosotros lo estamos discutiendo aquí bien light, ahora te digo yo, ¿no? Pues mira, no. Pero eso es una presión para ese estudiante. Mira, papi o mami, o papi y mami, fírmeme eso que yo tengo que ir porque si no van a dar un examen y qué sé yo qué diablo y a todo el mundo se lo han firmado. Es una presión para los padres, pero a la misma vez el padre asumiendo su responsabilidad como debe hacerlo. Pero es que yo te estoy firmando ahí un permiso en blanco, suceda lo que suceda, yo no sé a qué te van a someter, yo no sé la seguridad que tiene la guagua en la que te van a llevar a Arecibo, yo no sé en qué condiciones está esa guagua, yo no sé en qué condiciones está el chofer, yo no sé cómo ese individuo guía, yo no sé el récord en transportación de obras públicas de ese individuo en cuanto a multas, y yo te estoy firmando eso, o sea, yo tengo que asumir mi responsabilidad como padre y decir, espérate, la escuela me tiene que proporcionar esa información. De lo contrario, no me haga firmar ese relevo. Y aunque lo firme, y me agrada mucho que ustedes lo hayan mencionado, si tenemos un accidente, yo estoy seguro Le va a que responder. esas preguntas que yo he hecho aquí son las primeras que harían ustedes cuando están haciendo el research Claro que sí. de su caso. ¿Todavía existen las asociaciones de padres y maestros en las escuelas? Sí, ¿Ah? muy, Yo no sé. pero las hay. Pero si existe eso, sería excelente llevar esa situación a la asociación de padres. No hay ninguna teoría jurídica que sustente eso, ¿sabes? Ninguna, de que un eximente de responsabilidad. Le pasa a los profesionales también. Claro. Le pasa a nosotros los profesionales como abogados, como A los médicos. a los médicos. O sea, eso no es un eximente de responsabilidad. Tú tienes que ejercer el cuidado profesional que se requiere y se presume que se requiere como parte de tu profesión. En este caso, el de un maestro, de unos niños menores, pues tiene que ejercer el cuidado, la custodia de esa forma. Pues fíjate, este padre muy diligente me envió copia del permiso. Y aquí lo voy a leer. Pues vamos a leerlo, vamos a ver. Dice, yo en blanco, ¿verdad? La persona, padre, madre o encargado de fulano de tal, Ujú. del tal grado, el grado que esté el niño, autorizo participar de la actividad y relevo de toda responsabilidad a la escuela de todo accidente o situación. Fecha de la actividad 16 de marzo del 2017. Actividad de excursión al Parque de las Ciencias en Bayamón. Hora de salida 8 de la mañana. Estudiante sin permiso no podrá participar. Y está para la firma del padre o encargado. No vale el papel en que está escrito, a menos, tratando de un pensamiento liberal que habla de accidente. Pero dejar a un muchacho sin supervisión no es un accidente, No, no lo es. lamentablemente. De hecho, y el hecho de que Ahora, el joven sufra un accidente no quiere decir que el maestro fue el responsable. Porque exacto. puede estar bien supervisado Y y es tener que el accidente. y tener el accidente no por Y en causa de que cuyo caso no va a responder. Claro. ¿Ves? Y sufrir un accidente, bien sea, como tú dijiste ahorita el ejemplo, un descuido del chofer, o si fueron al Parque de las Ciencias y había un peligro atrayente allí, no tomaron las debidas precauciones y aunque o un hueco en la acera que no lo vio el maestro supervisor, eso no va a ser el maestro responsable. Pero la preocupación del padre creo que es que si eso le da una carta en blanco para que el maestro se descuide y no vigile bien, no, eso no lo exime. Si la causa de lo que le sucedió a su hijo es atribuible a que no estuvo bien vigilado, ese relevo no exime al Departamento de Educación de su responsabilidad. Ese es en el caso de la escuela pública, pero en la privada tiene que ser igual. Igual. Es lo mismo. Es lo mismo. Fui a una gira con mi hija. Pero perdonando, ¿eso es de una escuela privada, pública o no sabemos? Pública. Pública. Sí. Pero tú ves cómo las autoridades públicas muchas veces
¿Ves? Como es gratis, o sea, cómo tratan a las personas, o sea, cómo... Claro, mira la la concepción... escuela pública está mucho más reglamentada que la privada. Y en ese Sí, sentido pero mira el eximente, o sea, o escribir una carta en esos términos. Claro. O sea, hay maneras de escribirlo. Si quieres yo lo escribo, me llaman y escribo una cosa que sea razonable. O sea, pero es eso, no, yo no me hago responsable por ningún accidente. Bueno, por ningún accidente que no sea mi culpa. Que no sea que no sea culpa de la escuela, porque si es un accidente que tuviste culpa. Que no sea mi culpa mientras yo estoy en la oficina trabajando, pero mi hijo está contigo, tú me respondes por lo que le pasa a mi hijo. Claro. Y mira, y suena, bueno, no es sencillo, es complicado, pero no quiero pasar por alto el punto que les dije al principio, la situación emocional de ese estudiante. Porque si papá actuando responsablemente bajo los criterios de papá no le firme el permiso y el estudiante no puede ir, a lo mejor él o 2 o 3 se tuvieron que quedar en el salón. Ave María, tu papá no te dejó ir al parque de la ciencia, lo que te vas a perder. Y cuando vienen de allá, pues muchachos, lo que hemos visto, qué bueno, y tú te lo perdiste. Por culpa de tu papá. Ahí hay Claro. un efecto emocional bien grande para ese estudiante. Bien grande, que no debemos obviarlo. Voy a una pausa, tengo otro ejemplo aquí de la gira. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve.